Dominicana. Generaciones Radio presenta los sábados de 9 a 10 a.m. Emilia Dore Despradel, psicóloga clínica y terapeuta gestal. Y Job Sepúlveda, profesor de ajedrez, por nuestra emisora Generaciones Radio. Estés donde estés. Buenos días, estamos aquí de nuevo entrelazando psicología y ajedrez. Ya estamos en febrero finalmente. Siempre el mes de enero estamos esperando el año nuevo y el mes de enero se nos hace inagotable. ¿Cómo te sientes hoy, Job? Muy bien, estamos comenzando nuestro quinto programa. Ya para nosotros eso nos llena de mucho júbilo porque ha sido una experiencia muy gratificante hasta el momento. Sí, les recordamos como siempre que estamos aquí en Generaciones Radios, estés donde estés, y que si se quiere comunicar con nosotros puede hacerlo por el número de 809-216-0036, como por DM en el Instagram, entrelazando psicoajedrez. Sí, nosotros generalmente en el transcurso de la semana publicamos en nuestras redes sociales el tema a discutir, a conversar el día del programa. En este caso puntual tenemos hoy día, a diferencia de lo que hacemos habitualmente, que presentamos un libro de literatura, cultura en general al último, hoy día vamos a comenzar con el libro porque es el tema de discusión del programa de hoy. El libro es el siguiente. Se llama Síndrome de Burnout en docentes del Gran Santo Domingo, de República Dominicana, y la relación existente con los factores sociodemográficos y la inteligencia emocional. Este libro es un pequeño libro, pero muy voluminoso con respecto a conceptos. Es de la profesora Emilia Dore Despradel. Este libro es en el fondo una compilación de un estudio que fue mucho más amplio, para optar al título ella de la maestría que sacó en Santiago de Chile, en la Universidad de Santiago de Chile, que es el nombre o mejor conocido a nivel chileno como USACH. Vamos a hoy día aprovechar que la profesora está al lado de nosotros, que es parte obviamente de este programa, que nos cuente el proceso de este libro, la importancia que significa el burnout en el concepto general de lo que es la educación, específicamente los profesores, y la relación que ella tiene con todos estos factores sociodemográficos y la inteligencia emocional. Le pasamos la palabra a la profesora Emilia. Bien, gracias, Job. Pues como Job le decía, ese libro es mi tesis publicada para optar por el magíster de psicología educacional allá en Chile. Entonces, ¿por qué yo me interesé hacerlo en el síndrome de burnout? Porque realmente cuando llegué a Chile no conocía el término de síndrome de burnout y tampoco conocía cuánto eso afectaba a los docentes, habiendo sido yo docente por más de 20 años en el nivel inicial. Y obviamente dije, bueno, pues eso es lo que me toca investigar, llevar ese conocimiento, porque si yo no lo conocía, podía inferir que pocos maestros conocíamos de qué trataba el síndrome. Pero este síndrome no está dirigido específicamente al docente, sino que es un síndrome a nivel social, o sea, se da en las personas que tienen más un trabajo social que un trabajo, cuando tenemos esos trabajos de oficina, donde estamos frente a un computador, sino que se da más en docentes, en psicólogos, enfermeras, médicos, porque hay una interacción social. La primera vez que se habla de ese síndrome es en el 1974, lo describe un doctor que está trabajando con personas que están siendo desintoxicadas de alcoholismo. Él está llevando un trabajo que al mismo tiempo era un estudio para él, y él se da cuenta que las personas que están trabajando con él, que están cooperando con él para ayudarlo con esas personas que están siendo desintoxicadas de alcohol, ¿verdad? Empezaron muy bien el trabajo, con mucho ánimo, mucho entusiasmo, con mucho deseo de apoyar, ya que era un trabajo voluntario. Sin embargo, al pasar del año, él empezó a notar cómo esos voluntarios empezaron a cansarse, ya no llegaban a la hora, ya se notaban cansados emocionalmente, y llegó un punto en que ya empezaban a maltratar a las personas con las que ellos estaban trabajando. Ahí el doctor se pone una alerta y dice, algo está pasando, o sea, déjame estudiar qué es este fenómeno, y ahí él le llama
el síndrome de burnout, que en español no es más que el síndrome de estar quemado, como de quemarme en el trabajo. Entonces, ese síndrome es síndrome porque está vinculado con 3 factores que son psico, bio y social. O sea, un factor psicológico, un factor biológico de la biología del ser humano y social porque se da socialmente. Y de ahí él le determina llamarlo así, síndrome de burnout con esos 3 factores. ¿Qué te parece? Es un tema bastante delicado si ustedes se ponen a pensar del hecho puntual que se llame estar quemado. Cualquier persona más o menos normal asimilará el concepto de quemarse como una cosa bastante grave, no es algo menor. Y por ende que repercute directamente en tantos factores de la sociedad. Hoy día el concepto de la educación es un tema que prácticamente se discute en todos los ámbitos. Hasta desde el nivel político, desde los tecnócratas de siempre que colocan a cargo referente al mismo, o hasta en caso puntual hasta los mismos profesores que generalmente no tienen tanta injerencia en el mismo tema, que lamentablemente es así. Por ende, todos los factores que desencadenen que la educación vaya por bien o por mal camino, se deberían considerar, analizar y buscar las mejoras posibles en las herramientas que tengamos nosotros en este caso a mano. Ahora, el burnout, cuando la profesora Emilia me comentaba a mí, es un tema prácticamente desconocido en la República Dominicana ahora, no hace 50 años atrás, sino ahora, donde prácticamente ella cuando trabajó en esto, prácticamente ella tuvo que buscar investigaciones, las más próximas que habían eran en Cuba. Los cubanos obviamente siempre que tienen un afán muy importante por el tema de la educación y ellos de una u otra manera están a la vanguardia de muchos de los aspectos educacionales con respecto a nivel mundial. Entonces, tanto por el punto de ser una novedad y a su vez repercutir tanto en la importancia de lo que es un profesor en el proceso educacional, que este tema tiene una importancia crucial. Y es de ahí que en este programa, breve por lo demás, la profesora Emilia va a ir contándonos sucintamente las características para que los profesores o las personas que desempeñan, que fungen como profesores o facilitadores en su efecto, se den cuenta si ellos están cercanos o no a padecer este tipo de enfermedad o desde el punto de vista preventivo. Bien, Job, tú mencionas Cuba. Cuando yo estaba investigando las investigaciones que encontré sobre Cuba, los docentes en Cuba sufren muy poco síndrome de burnout. Me acuerdo que una vez me hicieron una entrevista sobre el tema en un programa de televisión y me decían, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Y sí, porque se tiene conciencia y el síndrome de burnout es algo que podemos evitar. O sea, nosotros hay pasos que se pueden dar para evitar que no se desarrolla el síndrome de burnout en los docentes o en los trabajadores sociales. Una de las cosas que se hacen en Cuba es que anualmente a los docentes, cuando se acabe el año escolar, se les lleva a un resort, pero a un resort donde se le da masaje, a un resort donde hay psicólogos que puedan hablar con ellos, donde hacen terapias físicas, o sea, se le da una cantidad de comodidades que eso disminuye, pero más adelante yo hablaré qué se puede hacer para disminuir el síndrome de burnout. Ahora seguiremos con lo que es. Muchas personas entienden que el síndrome de burnout entonces es un estrés. No, pero eso es estrés laboral. No, no es estrés laboral. El estrés laboral es estrés, como su nombre lo dice. Y se diferencia del síndrome de burnout, que el síndrome de burnout nunca desencadena en nada positivo y el estrés sí puede desencadenar. Hay personas que dicen, yo necesito tener estrés, sentirme estresado para poder trabajar, para que las cosas, para poder hacer las cosas. Principalmente los estudiantes de INTEC dicen eso, como INTEC es una universidad que lleva a los estudiantes muy deprisa, ellos dicen, no, yo necesito ese ritmo para que las cosas me salgan. Y hay otras personas que no, que el estrés lo agota, los pone bajito de ánimo, no logran hacer las cosas. ¿Qué pasa? Que con el estrés, inmediatamente tú te separas de lo que te está causando el estrés te baja. O sea, si lo que te causa el estrés es un trabajo y tú te separas del trabajo, cogiste vacaciones, te baja el estrés. Si lo que te está causando estrés son los estudios y tú coges las vacaciones te baja el estrés. Si es en tu hogar y tú te vas a otras vacaciones, o sea, el estrés baja, el síndrome de burnout no.
El síndrome de burnout, no importando si tú te alejas o no, como es un síndrome, tú te lo llevas a donde tú te vas. O sea, los docentes salen de vacaciones y siguen con el mismo síndrome y con las mismas consecuencias que te acarrea el síndrome, que más adelante explicaré los síntomas y consecuencias del síndrome de burnout. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos explicando las diferencias del estrés laboral, el estrés laboral sí puede ser crónico y te puede llegar a enfermar. Tú puedes enfermarte por un estrés laboral, pero no precisamente a eso es que se le llama síndrome de burnout. ¿Se entiende la diferencia? Sí, lo que hay que tener la idea general, por lo menos, más allá de los detalles específicos de cada una de ellas, pero el estrés se va a dividir prácticamente en un estrés positivo y en un estrés negativo, ¿ya? Va a depender directamente del comportamiento, de otros factores internos de la misma persona muchas veces, pero lo que sí es, ese concepto hay que manejarlo. Ahora, la enfermedad, el burnout, no tiene absolutamente nada positivo. No. Eso es, hay que ser muy hincapié con ese tema porque no es nada positivo, ¿ya? O sea, aquí no hay una vacaciones que solucione nada, ni simplemente una palmadita en la espalda para solucionar nada. No, esto es una enfermedad, ¿ya? Y nosotros, los que hoy día hacemos clases, en este caso puntual yo como profesor de ajedrez, yo estoy dentro de un colegio y prácticamente cumplo las mismas funciones que cualquier profesor de cualquier asignatura normal. Por ende, prácticamente nosotros también estamos sujetos a este tipo de enfermedad. Y por eso es tan importante para nosotros investigar este tema, primero informarnos, porque obviamente nosotros sabemos que la primera patita importante para cualquier proceso, como siempre se dice, es el primer paso. En este primer paso que tiene que ver con concientizar la enfermedad, dar a conocer que existe como tal y por ende, posteriormente, llegar a tomar algún tipo de en el fondo de precaución para o no, algún tipo de conciencia colectiva con respecto a que no es una enfermedad individual. No, exacto. Y eso que tú dices es muy importante, de que no es una enfermedad individual. De hecho, el síndrome de burnout afecta directamente lo que son los valores y la esperanza de los seres humanos. O sea, provocando que el ser humano empiece a cuestionarse, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Esto es lo que me gusta? ¿Esto es lo que quiero hacer realmente? Esas son definiciones de Cristina Maslach, que fue la primera persona, es una psicóloga social que cuando encuentra a docentes que la empiezan a visitar a ella, que están agotados, entonces ella empieza a investigar sobre qué le está sucediendo a estos docentes, encuentra la respuesta con lo que ya se había descrito como en la psicología clínica del síndrome de burnout en las personas que trabajaban con el aspecto social, y ella adopta el mismo término y dice, bueno, pues estos docentes lo que están sintiendo es un síndrome de burnout, el cual los hace mantenerse agotados. Pero es importante que se sepa que el síndrome de burnout te hace cuestionarte a ti mismo como ser humano, tus valores, te quita la esperanza de querer seguir haciendo lo que tú estás haciendo. Como mencionaba a Cristina Maslach, ella hace 3 divisiones del síndrome de burnout, las cuales son, y la primera que ella define, es el agotamiento emocional. La segunda es la despersonalización y la tercera es el logro personal, las cuales las voy a describir en un momento después que vengamos de la pausa musical. Sí, es un tema súper delicado. Nosotros hemos sido testigos de la presentación oficial de este libro que se hizo acá en Santo Domingo. Muchos profesores se acercaron a esa actividad donde este libro fue regalado. Lamentablemente ya no quedan ejemplares para regalar. Lo que sí podemos decir de antemano que el libro está en formato digital. Si alguna persona lo desea obtener, nos puede comunicar directamente. Nosotros se lo hacemos llegar en un formato PDF. En esas presentaciones yo recuerdo que varios profesores de los que estaban presentes prácticamente era primera vez que escuchaban el concepto de síndrome de burnout. Y paradójicamente, lamentablemente, muchos de ellos quedaban mirándonos y decían, parece que yo lo padezco. Nosotros vamos a dar ahora inicio, ya vamos a comenzar con nuestro tema musical, como es de costumbre en el programa. Y con ello, posteriormente, comenzaremos nuestra segunda patita, como decimos en Chile.
Nuestro tema hoy día es un tema muy, muy romántico y llamativo. Se llama Canción de Amor y es del trovador, cantante y cantautor, la verdad, Ángel Parra. Puedes matarme si quieres, mi amor, no lo matarás. Tengo la esperanza puesta en volverte a conquistar, que una vez te diste entera, nunca lo podré olvidar. Amor, amor. Puedes quitarme el aire que preciso para vivir, pero no podrás quitarme la fuerza que nació en mí. Cuando mujer, cuerpo y alma me diste en el mes de abril, amor, amor. Quítame la cordillera, quítame también el mar, pero no podrás quitarme que te quiera siempre más. Lo que entre dos se ha sembrado, entre dos se ha de cuidar. Amor, amor. Bien, recordamos que estamos en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez. Este ya es nuestro quinto programa. Nos encontramos en Generaciones Radio, estés donde estés. Las personas que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de tanto de las redes sociales, donde también ponemos nosotros todos nuestros datos respectivos, o directamente al WhatsApp 809-216-0036. Finalizando el primer bloque, acabamos de escuchar un tema musical, Canción de Amor, de Ángel Parra, uno de los referentes más importantes en lo que respecta a la nueva canción chilena, una canción que nació prácticamente a fines de los 60, que fue representativa y fue a la par con todos los procesos sociales que vivió el país en esa época. No estábamos pensando en la llegada al poder de Salvador Allende, de la época del 70, ¿ya? Ángel e Isabel Parra son hijos de Violeta Parra y por ende son históricamente una familia muy, muy especial y muy representativa de lo que es la cultura chilena. Vamos a continuar entonces tomando este tema tan interesante que estábamos viendo con la profesora Emilia, que tiene que ver con el síndrome de burnout. Bien, gracias, Job. Entonces, como yo le decía, Cristina Maslach, que es psicóloga social, divide el síndrome de burnout en 3 dimensiones. Les decía que era agotamiento emocional, despersonalización y el logro personal. Entonces, el agotamiento emocional se define como un cansancio y fatiga que llega a sentir la persona
con respecto a su trabajo. Pero eso no solo se queda con respecto a su trabajo, sino que ese agotamiento lo va acompañando ya a lo que es su vida personal. Entonces, ese agotamiento, esa persona va a trabajar, sale del trabajo, pero llega a la casa y sigue teniendo lo que es ese agotamiento, lo que los hace irse distanciando de su vida personal. Ya los amigos lo llaman, vamos a salir, no quiero, estoy agotado, no tengo ánimo, no me siento de ánimo, los hijos se le acercan, vamos a hacer alguna actividad y la persona se muestra emocionalmente muy cansado, y lo cual no le permite seguir llevando su vida social que tenía anteriormente. Luego está lo que es la despersonalización, que se concibe como actitudes que empieza a tener la persona de alejamiento con respecto a lo que le corresponde hacer en su trabajo. O sea, si a mí me corresponde en mi trabajo estar con los estudiantes, para seguir hablando en el caso de los docentes, sabiendo que no solo se da en los docentes el síndrome, yo puedo ver que un estudiante que se sienta atrás no me está participando, pero yo no hago ese esfuerzo de querer que ese estudiante participe, de preguntar siquiera, ¿han entendido, estudiantes? No, yo estoy despersonalizándome, o sea, yo estoy alejándome de lo que me toca realizar, no estoy mostrando interés en lo que tengo que hacer. Llego, si voy con mi clase planificada la doy, pero no hay una interacción con la persona, porque ese ser humano se empieza a ir hacia adentro, o sea, como a trancarse, como a sentirse hacia adentro y no externar cosas con los estudiantes, con sus compañeros. Los compañeros empiezan a notar que ya esa persona estaba empezando a cansarse emocionalmente, que no tenía ánimo, pero que ya no es un cansancio emocional, sino que empieza a distanciarse de los compañeros también. Y por último está lo que ella denominó como logro personal, que no es más que esa satisfacción personal que te da el haber estudiado algo y poder ejercerlo, y la persona empieza también a perder el deseo de, y a cuestionarse, ¿fue esto lo que debía haber estudiado? ¿Es esto lo que realmente me gusta? ¿Esto es lo que me quiero pasar toda una vida haciendo? Una de esas 3 dimensiones fue la que yo medí en mi tesis para determinar si existía síndrome de burnout en los docentes. Yo lo hice en Santo Domingo, en el distrito, y los resultados de esa dimensión fue la única que a mí me dio positiva. O sea, cuando digo positiva, quiero decir que los docentes respondían al querer ser docente positivamente. El docente decía, sí, esto fue lo que estudié, esto es lo que me gusta y es lo que quiero seguir haciendo. Las otras 2 dimensiones en los docentes salieron con resultados negativos, a donde sí se sienten agotados emocionalmente y muy despersonalizados. Y por eso es que nosotros leemos noticias donde vemos que habían unos estudiantes peleando, que fue un caso que pasó en Boca Chica recientemente, habiendo publicado la tesis, y la maestra cogió su cartera y se fue. Ahí hay un caso de despersonalización total. La maestra no interviene, está tan agotada emocionalmente y tan despersonalizada que no intervino a ayudar que esos estudiantes no siguieran el pleito, sino que ella se salió del curso y los dejó. Entonces, eso sí me salió con números bien negativos, los cuales me dice, la conclusión de la tesis es esa, que sí existe el síndrome de burnout en los docentes, a pesar de que su logro personal, de igual manera, ellos se sienten orgullosos de haber alcanzado una carrera y de poder estar ejerciendo en la carrera que alcanzaron, que no todos tenemos el lujo de poder estudiar algo y poder ejercerlo. Sí, cuando nosotros analizamos el tema en cuestión, en particular las personas que tienen alguna cercanía directa con lo que es el proceso educativo en sí, yo en mi caso particular asisto regularmente a colegio, imparto clases, me enfrento a 10, 15, muchas veces hasta más alumnos en una misma sala de clase, no con las condiciones ideales. Generalmente no hay sistemas como de aire acondicionado, no están los sistemas implementados de forma idónea. Entonces, el profesor está sujeto a una serie de variables que son externas. Eso es importante hacer hincapié. O sea,
Porque en el fondo esto no es una enfermedad que uno va por la calle y una persona estornuda y se le pega como una gripe. Esto es una enfermedad que va a una sumatoria de pequeños factores que van alimentando y en una especie como de bola de nieve social empieza a aumentar y a crecer paulatinamente hasta llegar a un punto que se detona la enfermedad como tal. Yo le comentaba a la profesora Emilia hace un tiempo atrás una historia que es verídica, que me acuerdo que fue inicio de año escolar acá en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo. Era el primer día de clases y nos llegamos los profesores, entramos como era de costumbre, se saludó y todo. Y a los minutos me acuerdo que vi una profesora que se me acerca y me dice, ¿cuánto falta para la Semana Santa? Entonces uno dice, si uno se pone a pensar, es anecdótico desde el punto de vista estricto rigor, si lo es, pero esa profesora internamente le pasa algo. O sea, esa persona está padeciendo, lo peor de todo, una enfermedad que ella desconoce, que eso es lo peor. Entonces, por ende, ni siquiera tiene las capacidades, ni las competencias, y ni las herramientas sociales para poder tomar esa enfermedad y decir, hey, estoy estornudando, tengo un resfrío y listo, y me tomo algo para el resfrío. Ahora, eso se me pasa a mayores y voy a un médico y veo el camino regular que sigue la medicina. Pero en este caso puntual estamos hablando de una enfermedad de ciertamente como oculta, donde los profesores no tienen las herramientas, como digo, primero a nivel de conciencia, de conocimiento de qué se trata, y segundo, menos van a tener la respuesta, o en este caso para poder tratar de prevenir o tratar de solucionar este problema que los afecta. Sí, bien, Job, ese cuento, yo me acuerdo cuando me lo hiciste, yo me puse mala de la risa porque es un claro ejemplo de lo que es estar padeciendo el síndrome. Yo he tratado en la ADP, como en Inavima, de llevar el libro. Ellos han ido a la charla, a la ADP me ayudó muchísimo porque la ADP está muy consciente de que algo pasa con los docentes. Cuando yo le explicaba sobre el síndrome a la ADP, que en ese momento quien me ayudó bastante fue María Teresa Cabrera, María Teresa me decía, sí, obviamente estamos sufriendo de este síndrome, pero no se ha logrado hacer ninguna política pública que cubra el cuidado emocional, psicológico del docente. O sea, siempre en las escuelas tenemos psicólogos, y no en todas las escuelas hay psicólogo para los estudiantes, que debería. Yo propuse en mi tesis que se debe de tener un psicólogo para los docentes. Tiene que tener un psicólogo los docentes, porque los docentes cargan con todas las circunstancias de sus alumnos, de los padres de los alumnos, de las exigencias del currículo, de la exigencia de la directora y el trato con los compañeros. Entonces, es mucho lo que el docente tiene que manejar. Las personas creen que los docentes vamos fácil porque tenemos vacaciones 2 veces al año, porque los que tienen la suerte de estar en el sector público cobran vacaciones. No entiendo cuál es la novedad, porque se supone que un docente, aunque esté de vacaciones, sigue comiendo y sigue viviendo, y eso se ve como que, wow, cobran aunque estén de vacaciones. En el privado no es así, por lo menos. En el nivel privado no es así. O sea, los docentes tienen que trabajar campamentos de verano para poder cobrar. Son pocos los colegios privados que sí pagan las vacaciones. Entonces, es una, como tú decías, o sea, es un síndrome que están sufriendo los docentes, que ellos no saben de qué viene, y además, que era una de las consecuencias que te iba a decir, una de las consecuencias a nivel organizacional que tiene este síndrome es que es contagioso. Sí se pega con un estornudo, como tú dijiste, sí se pega. O sea, yo le puedo traspasar esa despersonalización tan grande que yo tengo a mi compañero de trabajo. Cuando yo llego y digo, no tengo deseos de estar aquí, estoy cansado, no doy más, ya no me importa nada, ni preparé la clase, le voy pasando eso a mi compañero de al lado y el de al lado al otro. O sea, que es un síndrome que sí se pega, y esas son una de Pero de forma paulatina, no compararlo con el estricto rigor de un estornudo, porque no, sería también un poco... Exacto, es una enfermedad social y por ende necesita que las personas estén interrelacionadas unas con otras para poder llegar... O sea, una persona con burnout le va a pegar a otra, es muy probable, quizás en un proceso en un año o medio año, quizás.
En un proceso, obviamente. Eso es lo importante. Exacto, pero lo más importante es que sí se pega, que sí es contagioso y que es una de las consecuencias que se tiene a nivel organizacional. Otra de las consecuencias que se tiene en el síndrome de burnout a nivel emocional es el tú ver a tus compañeros, o sea, a tu compañero tan desganado, te preocupa a ti como compañero y ese compañero además empieza a faltar. Entonces, por eso nosotros vemos en los colegios, yo que trabajé muchos años en colegios, que después de enero, cuando ya llevamos medio año que venimos de las vacaciones y antes de esa Semana Santa, los docentes empiezan a enfermarse. O sea, ahí hay unas consecuencias porque empiezan a sintomatizar lo que le está sucediendo. O sea, ese agotamiento emocional ya lo empiezan a poner en enfermedades en su cuerpo, que le duele la cabeza, que le duele la espalda, que tiene migraña, que tiene que ir al médico. Y eso es parte de las consecuencias que le están sucediendo de haber adquirido el síndrome de burnout. O sea que el síndrome de burnout, como yo decía al principio, tiene un carácter social por esa interacción que nosotros tenemos y que estamos constantemente trabajando con otro personal. O sea que nosotros tenemos que dar un servicio y no lo estamos dando correctamente porque el síndrome nos empieza a arropar y no se resuelve con que vamos a darle 5 días a ese docente. También quería aclarar que tampoco se resuelve con que al docente se le pague mejor, que de hecho se le paga mejor ahora en las escuelas públicas. Ahora las tandas han subido, ahora un docente tiene 2 tandas, gana más dinero, pero está comprobado que el síndrome de burnout no está ligado directamente a la recompensa monetaria. Está más ligado a la recompensa de que tú valores mi profesión. La profesión docente es una profesión poco valorada, como decía ahorita, no se valora lo suficiente. Un médico que puede sufrir el síndrome de burnout, cuando hace una operación, el médico, si le sale bien, lo felicitan, fue exitoso, pero si el paciente muere, al médico no se culpa. Se busca respuestas espirituales de todo tipo. Excepto que sea una negligencia, que es algo poco exacto. Habitual, Entonces, el doctor no se le baja su estima. O sea, su nivel siempre sigue arriba. Sí, siempre sigue arriba. En el docente, si el estudiante no está aprendiendo, es culpa de que el docente no sabe. O sea, toda la responsabilidad es del docente. La falta de valores que tienen los estudiantes es falta del docente. La que el niño no tenga el deseo de asistir al colegio es que el docente no lo motiva para ir a la escuela. O sea, que hay una serie de situaciones que se dan, que cae toda la responsabilidad sobre el docente y ahí se va afectando lo que es su logro personal. Por eso es sorprendente que en otras investigaciones que yo vi, el logro del personal del docente siempre estaba bien afectado y aquí no aparezca tan afectado. Yo inferí en mi tesis que podía ser porque el docente, el dominicano, lograr tener una carrera es tan importante, es tan bueno y lo logró. O sea, pudo tener una carrera. Entonces eso lo sigue manteniendo en una altura. El de que yo pude lograr una carrera, vengo de un campo pobrecito donde mis papás hicieron muchísimas cosas para que yo llegara a la ciudad, para que tuviera una carrera, que por eso no logra el síndrome afectarle tanto en su logro personal. Sin embargo, en las otras sí. Es realmente interesante el tema. Ahora, lo que sí hay que tener muy en cuenta que ese concepto social con respecto a la valorización que tiene un profesional, como en este caso la docencia, no solamente en República Dominicana, sino por lo menos yo las realidades que conozco a nivel latinoamericana, mayoritariamente tienen un dejo de simplemente de una mirada siempre peyorativa con respecto al tema del profesor. O sea, cualquier cosa que pase, el profesor termina siendo el culpable de todo. Irónicamente, muchas de las familias hacen recaer en el profesor responsabilidades directas de ellos. O sea, prácticamente el profesor, aparte de todo lo que tiene que hacer de psicólogo, tiene que hacer de mentor y tiene que hacer de facilitador y, si es posible, de una especie de oráculo de Delfos para poder aconsejar al niño con el futuro a venir. Es demasiado. O sea, las personas que son profesores y que están en contacto con ellos, con los alumnos habitualmente,
se dan cuenta que la realidad es muy, muy distinta. Muy distinta, la realidad en la escuela es muy distinta. Nosotros cuando estamos enfrente a lo que son los estudiantes, tratamos de dar lo mejor que nosotros podemos dar, pero cuando tú estás afectado por un síndrome, no hay forma, porque estás enfermo. Entonces hay una consecuencia también que es a nivel ambiental, y es que ese desánimo tú lo vas pasando a tus mismos estudiantes. Entonces todo se va haciendo como una cadena, y es una cadena que no logra parar. O sea, una cadena que continúa, que ni los mismos directores saben qué le está pasando. Los mismos directores también tienen síndrome de burnout. En la República Dominicana no podemos dejar de lado que hay factores que no ayudan al docente, y es como en las escuelas públicas, y es parte de lo que yo publico en el libro, que tú tienes más de 40 estudiantes en una misma aula. Hay estudiantes, una vez tú fuiste a dar clase a una escuela que te dijeron que los estudiantes se sentaran en el piso. Sí, le faltaban como dos estudiantes. Le faltaban butacas. Habían casi 50 alumnos en ese curso. Y dos estudiantes no tenían butacas. No hay agua para lavarse las manos. No hay luz. No, y aunque sea el mejor profesor de la historia de la humanidad, con esas condiciones no se puede hacer mucho. Eso es lo que hay que ser súper conciso y preciso con respecto a eso. O sea, no es problema del profesor como tal. Ahora, el profesor sí es la línea más delgada que siempre se termina cortando. Eso lo tenemos claro. Vamos a continuar nosotros conversando este tema en el tercer y último bloque. Ahora vamos a escuchar un siguiente tema musical que se llama ¿Dónde quedó el afiche del Che que estaba colgado en la pared?, haciendo alusión a esta gran representación del Che Guevara con respecto a la juventud, a todos estos sueños que se viven en la juventud y que posteriormente, por estas cosas del sistema, uno termina cambiando y muchas veces termina haciendo totalmente cosas distintas a lo que pensaba a esos 16 años. El grupo que toca este tema se llama Santiago del Nuevo Extremo, pertenece a un disco del año 2000 que se llama Salvo tú y yo. Los dejo con el siguiente tema musical. De acuerdo, no hicimos nunca un temporal. Cierto, pero adentro sopla viento y ni me acuerdo a dónde va. Quien ha soñado sabe cuándo despertar. La magia mueve al sol también. Quien ha buscado guarda el corazón alerta y al viento. Tan adentro. De acuerdo, alguna vez no estuve bien. Cierto, pero adentro sopla viento y sopla fuerte igual que ayer. No vino nunca el temporal en que creí, y si llovió ya no era yo. Pero me sobra corazón para gritárselo al viento. Tan adentro sopla fuerte el viento libre y tan adentro te acuerdas de la ficha en la pared, riendo como solo reía el Che. No había más que sol para entibiar la voz y hacernos libres. Jamás olvidaré lo que aprendí, menos si lloré por no pedir. Recuerdo, no había más que 16, pero algo adentro era tan libre. La, 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 la.
una vez roben tu piel. Cierto, pero adentro y bien adentro algo llevaste tú también. No vino nunca el temporal en que creí, y si llovió ya no era yo, pero me sobra corazón para gritárselo al viento. Tan adentro sopla fuerte el viento libre, tan adentro. ¿Te acuerdas de la ficha en la pared? Riendo como solo reía el Che. No había más que sol para entibiar la voz y hacernos libres. Jamás olvidaré lo que aprendí, ni menos si lloré por no pedir. Recuerdo, no había más que 16, pero algo adentro era tan libre. La, 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 la. Acabamos de escuchar el tema ¿Qué pasó con el afiche del Che colgado en la pared? Del grupo Santiago del Nuevo Extremo. Una interesante pregunta para muchas personas en el día de hoy es recordar y ver qué pasó con ese afiche. Para muchas personas, lamentablemente, parece que el afiche ya no está colgado en la pared. Vamos a continuar discutiendo este tema, conversando, donde la profesora, psicóloga Emilia Dore nos está compartiendo parte de la información y experiencia que ella tiene con respecto a una información de un tema súper destacable dentro del proceso educativo que tiene que ver directamente con los profesores, que es el síndrome de burnout. Nosotros estábamos comentando sucintamente que es una enfermedad social y por ende están todas las personas ligadas en tu entorno. Recordábamos también que es una enfermedad que si bien se va desarrollando a través generalmente en los trabajos, donde habitualmente la gente hoy día pasa más tiempo en el día que con la propia familia, todo eso ya lo sabemos, pero es una enfermedad que desde el trabajo se lleva a la casa también. Exacto. Y es una enfermedad que esa misma despersonalización, ese mismo sentirse mal, se termina afectando prácticamente a los hijos, a la familia y prácticamente a cualquier entorno directo del profesor. Bien, como tú decías. Y un ejemplo de síndrome de burnout también se puede dar en las madres. O sea, las madres llegamos a un momento, y más cuando los niños son pequeños, que tenemos ese agotamiento emocional, que nos podemos empezar a sentir hasta alejándonos de los niños y no empezamos a cuestionar lo que es el logro personal. O sea, pero si yo quería ser mamá, yo quería tener un hijo, pero no hay algo que agote más que tener hijos pequeños. Y cuando lo tenemos uno muy cerca de otro, o cuando tenemos un mellizo o trillizo, como en el caso de mi familia, es bastante agotador. Lo doy como referencia para que sepan que el síndrome de burnout nos puede ocurrir en cualquier aspectos, en cualquier índole de nuestras vidas. Estamos aquí hablándolo con respecto a lo que es la educación, porque es el tema que me compete como psicóloga y educadora que soy. Lo más importante aquí es destacar en este espacio que eso puede tener solución. Primero, podemos evitar que los docentes lleguen a esto. Cuando yo trabajé con mi tesis, yo busqué docentes que tuvieran, o sea, una de las limitantes era que los docentes tuvieran 5 años o más ya
dando clases, porque es raro que tú encuentres el síndrome en un año o en 2 años. Entonces lo buscamos a partir de los 5 años dando clases y lo ligamos con la variable de inteligencia emocional. ¿Por qué utilizamos la variable de inteligencia emocional? Porque yo quería ver si con un buen manejo de inteligencia emocional podíamos paliar el síndrome, o sea, empezar esos síntomas que nos empiezan a dar señales como el cansancio, el sintomatizar en el cuerpo, el faltar al trabajo, el llevar todo ese malestar a la casa. Si tenemos un buen manejo de inteligencia emocional, que la inteligencia emocional no es más que saber manejarnos a nivel emocional, o sea, recibir la información, no procesarla y entonces poder responder de forma adecuada, sí nos ayudaba. Resultó que la correlación no me dio positiva tampoco. O sea, no por tener un buen manejo de inteligencia emocional vamos a disminuir lo que vendría siendo el síndrome de burnout. Donde nos dio positiva la correlación fue en aspectos más sociodemográficos. Las personas con menos hijos presentaban menos síndrome de burnout y tiene una relación bastante cercana. O sea, si salgo de la escuela y llego a mi casa a seguir haciendo un rol que en la escuela se parece bastante al de una madre o un padre, entonces sigo como dentro del mismo rol y no tengo ningún momento de desconexión. También el horario en que los docentes deben de entrar a las escuelas dio una correlación alta, negativa, porque para tú poder estar a las 8 de la mañana, que no te piden a las 8, sino a las 7:30, tienes que levantarte y dejar una serie de cosas hechas, más el transporte, más que también daba una correlación alta. O sea que esas son de las que recuerdo en este momento, pero hay muchas variables, como tú decías ahorita, que ayudan a desencadenar lo que viene siendo este síndrome de burnout. Sí, para hacer un análisis, generalmente cuando se habla del tema, es como ya hemos mencionado anteriormente, siempre se corta por lo más delgado y de hecho el profesor, al tener prácticamente jerárquicamente uno de los que tiene menos poder como tal, es mucho más fácil cortarlo por ahí. Es importante destacar, a ejemplo, hoy día, donde prácticamente cuando se habla de educación siempre se pega una pequeña mirada a lo que es Finlandia y se pone como el ejemplo, el proceso y la implementación de un sistema que es impuesto allá, que hasta el día de hoy está considerado como uno de los mejores del mundo. En Finlandia, un ejemplo, los profesores tienen socialmente un valor muy distinto al que tiene un profesor prácticamente en nuestras latitudes. O sea, estamos hablando que un profesor en Finlandia tiene el mismo valor social que un doctor. O sea, es una persona respetable, es una persona valorada. Esa persona, al tener ese tipo de valoración distinta de un entorno, en este caso de una sociedad en su conjunto, obviamente que tiene totalmente menos posibilidades o probabilidades directas de poder padecer una enfermedad como esta, que ya sabemos que muchas de esas variables son totalmente demográficas, afectan directamente a las personas por las relaciones que se van dando con todo este tipo de cosas. Entonces, es difícil que podamos nosotros mejorar un proceso como tal, cuando en el fondo no vamos a la problemática real del tema de la educación. Si bien ese es un tema que nosotros vamos a tratar de abordar en un futuro programa, específicamente de ello, la problemática de la educación apunta a eso. Para mí personalmente es un tema político. Lisa llanamente es político, no tiene que ver directamente con que los profesores son buenos o son malos. La política funciona directamente con respecto a qué tipo de profesores yo necesito para que este sistema, este engranaje, funcione de tal forma. Es un tema que nosotros vamos a ver en el futuro, pero vamos ahora a ir viendo que la profesora Emilia nos dé las últimas pautas, los últimos procesos o las últimas mejoras que pueda tener algún tipo de docente con respecto a este tema para ir acercándose un poquito más al conocimiento de este. Bien, mire, los directores deberían de tener en cuenta tener espacios a donde el docente vaya a la escuela y se pueda distraer y se pueda relajar. Eso es importante. Un docente no puede dar 5 o 6 horas de clase de corrido. Se agota, se cansa. Tiene que tener su cerebro funcionando todo el tiempo. Entonces, se debería de tener alternativas
entre horas de clase donde el docente pueda salirse un momento de ese espacio. Eso es una de las cosas con las que se puede prevenir. También en el tiempo de clases, no en las vacaciones, porque una de las cosas que me decía María Teresa es que aquí a los docentes le ponen los talleres en sus vacaciones, entonces se quedan sin tener 2 y 3 semanas sin vacaciones porque tienen que entrenar a los docentes. Y es verdad que hay que entrenar a los docentes, pero verlo entrenando en el mismo año. Yo veo que en los colegios privados te mandan una circular que dice, los estudiantes no vienen hoy viernes, no vienen jueves y viernes, porque los estudiantes van a estar en un programa entrenándose. Hazlo dentro de su mismo tiempo de trabajo, ya que el docente necesita realmente las vacaciones. Que la capacitación no sea un castigo. Exacto, que la capacidad, porque entonces ni siquiera se adquiere, no se toma de buena manera y lo que tú no tienes deseo de aprender no se aprende. O sea, uno aprende lo que ama, dije creo que el primer día de programa. Entonces, otra de las cosas que se pueden hacer es cuando ya empezamos a notar que en los docentes existe, está empezando a manifestarse el síndrome, es rotar al docente. No dejes a un docente en un mismo año varios años, o sea, cámbiale las edades, no lo dejes siempre trabajando con los niños de 4, de 5, de 6, de 7, de 15, de 16, de esa adolescencia tan fuerte que estamos teniendo nosotros ahora mismo. No son los adolescentes que fuimos. Uno siempre cree que los adolescentes son ahora más complicados que antes. Siempre hemos sido complicados, pero ahora los adolescentes tienen una influencia social mucho más alta que los hace que todavía la adolescencia les sea más complicada. Que el docente tenga un espacio donde pueda hablar. Ténganle un psicólogo al docente, no solo a los estudiantes. El docente debe de tener un psicólogo con quien hablar y que no sea un psicólogo de planta que esté todo el día ahí, que sea un psicólogo que vaya específicamente a eso y se vaya, para que no se convierta en parte más de todo, de toda la escuela, porque entonces se pierde el límite de hasta dónde él es mi psicólogo y hasta dónde somos compañeros de trabajo. No puede ser un docente de planta que esté ahí presente, sino que vaya por día a trabajar con los docentes. También el psicólogo, el docente, tiene que aprender a alejarse un poco de las situaciones que se están presentando en la escuela con los estudiantes. Si usted no puede manejarlas, refiere a ese estudiante a un docente, a un psicólogo. Se quiere que los docentes resuelvan las situaciones emocionales de los estudiantes. A los docentes no nos entrenan para eso. Para eso están los psicólogos en la escuela. Entonces, que haya psicólogos también en la escuela para los estudiantes. Cuando yo mando a mis estudiantes de la universidad a que vayan a ver a cómo trabajan los psicólogos en las escuelas, le da muchísima brega conseguir escuelas que tengan psicólogos porque no tienen. Entonces, se le pasa ese papel al docente y el docente no está entrenado para resolver esas situaciones. También los docentes necesitan tener un espacio de crecimiento personal, no solo de crecimiento profesional, a donde el docente aprenda a conocerse personalmente, a saber cuáles son sus capacidades, a que pueda sanar heridas que tiene como tenemos todos los seres humanos, para que cuando pase algo con un estudiante no le detone en las de ellos. Eso es importante también. Lamentablemente muchas de las cosas preventivas que se hablan con respecto al tema nos damos cuenta a la rápida que tienen que ver de carácter político, o sea, son prácticamente el Ministerio de Educación el que debería empoderarse del tema y tener un departamento específico del síndrome de burnout, porque eso afecta directamente a los trabajadores que son en este caso los profesores. Por eso, desde que llegué me acerqué a la ADP, a INAVIMA, a llevarle la propuesta. Han querido trabajar en eso, pero no se ha podido. No han hecho. Lamentablemente es eso, o sea, hay una gran vacío que tiene que ver con gestión y mayoritariamente a nivel político con respecto al tema. Hay mucha gente que prefiere que las cosas sigan igual. Lamentablemente eso es así y nosotros en un futuro programa lo vamos a conversar el tema.
Ahora, para despedirnos, no sé si tienes que cerrar tú con algo. Sí, no, solamente decir que mi espacio se llama Psicología Reparador de Sueños. Ahí damos citas psicológicas y también hacemos talleres precisamente para docentes trabajándolo a nivel de síndrome de burnout, y pueden contactarme en el 809-216-0036. Fue un placer. Si a alguien le interesa el libro, se lo puedo mandar por correo electrónico. Me escriben por WhatsApp y yo se lo envío. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, recordamos también que este libro, una vez que se hizo la publicación respectiva, también se distribuyó a las universidades más importantes del país, así que lo pueden encontrar en las bibliotecas respectivas de esas universidades, ¿ya? Por mi parte, solo agradecer a Emilia, a Generaciones Radio y obviamente la librería Víctor Jara de Santiago de Chile. Muy buenos días. Gracias. Generaciones Radio presenta Los sábados de 9 a 10 a.m.